Epa, mi llave, feliz viernes. Veamos este análisis que hacen sobre el emprendimiento en Venezuela y lo titulan así: Fin del emprendimiento, lo que revela la última radiografía del emprendimiento en nuestro país. Comenta Emprender y te enviamos el artículo completo a tu DM o ingresa a la línea de link de la bio. En Venezuela, emprender ya no parece solo una salida rápida, cada vez se parece más a una carrera de resistencia. La nueva radiografía del emprendimiento en Venezuela en el 2025, elaborado por Global Entrepreneurship Monitor junto con la UCAP y el IESA, lanza una alerta clara: el problema ya no es solo arrancar, sino sobrevivir. El ecosistema emprendedor se está haciendo más pequeño, más frágil y menos capaz de sostener iniciativas en el tiempo. El dato más contundente está en la caída de la tasa de actividad de emprendimiento, que pasó de 22.7% en el 2023 a 7.7% en el 2025. En términos prácticos, el estudio demuestra que en Venezuela perdió 1.3 millones de emprendedores en apenas un año, hasta ubicarse en 1.4 millones en el 2025. Durante años, emprender funcionó como una respuesta a la escasez de empleo formal y el deterioro del ingreso. Pero esta salida empezó a agotarse. El GEM resume con una frase fuerte la estrategia de emprender para comer. Ha tocado un techo estructural. El informe describe el ecosistema venezolano como un embudo roto. Si hay gente que intenta comenzar, pero muy pocos logran convertir ese arranque en un negocio sostenible. En Venezuela abundan los comienzos, pero escasean las trayectorias. La propia composición del emprendimiento lo confirma. 77.8% de las TEA están concentradas en negocios nacientes, con menos de 3 meses y sin pagar todavía salarios. El resto tampoco supera los 2 años. Por eso, el GEM habla de un ecosistema infantilizado, que se reinicia una y otra vez, pero no logra consolidarse. La consolidación sigue siendo la gran falla. La tasa de negocio establecida fue apenas del 1.9% en el 2025, una de las más bajas del mundo. La relación es casi 4-1. Por cada negocio establecido hay 4 emprendimientos en fase temprana. El ecosistema no está transformando iniciativas en empresas. La motivación dominante también revela el fondo del problema. Cerca de 9 de cada 10 emprendedores dicen que emprender para ganarse la vida porque los trabajos son escasos. Eso no elimina otras razones, como generar riqueza o marcar una diferencia, pero confirman que en Venezuela sigue siendo pesado más la necesidad que la oportunidad. Para Aramis Rodríguez, profesor de IESA y que participó en el desarrollo del estudio, el problema no es la voluntad de emprender, sino el contexto: poco crédito, ahorro agotado, alza de precios y distorsiones cambiarias. Francisco Sanabia, profesor de la Universidad Metropolitana y analista financiero, añade que muchos negocios no mueren al empezar, sino que intentan crecer y formalizarse. El hallazgo serio del GEM 2025 no es solo que hay menos emprendimiento, es que también hay menos capacidad para que ese esfuerzo madure y se convierta en tejido empresarial duradero. El estudio también advierte de errores frecuentes entre los propios emprendedores: miedo a compartir ideas,
asociaciones informales, reparto apresurado del capital y proyectos que se planifican demasiado antes de probarse en el mercado. En muchos casos, no solo el problema tal es el entorno, también la falta de forma de emprender. Bueno, mi llave, nuevamente veo un informe en donde está vinculada a la Católica, que pareciera que es un informe para justificar un financiamiento a una ONG que tenía una tarea determinada. Primero, pues no voy a objetar la posibilidad de que el estudio haya indicado que haya bajado la tasa de emprendimiento, pero esto también puede deberse a las mismas razones que dicen por las cuales se emprende, y es el tema de salarial y de trabajo fijo. Puede ser que esté mejorando esta situación en Venezuela, y sin duda alguna, tomando en consideración los indicadores macroeconómicos, esto es una realidad que se ve en nuestro país. Por otro lado, consideraría absurdo pensar que en estos momentos es más difícil emprender que hace 2, 3 o 4 años atrás, cuando Venezuela estaba liderando a nivel mundial las tasas de emprendimiento. Si bien es cierto que hay problemas con, por ejemplo, el financiamiento y el crédito, también es cierto que hay nuevas alternativas, por ejemplo, Cachea, que puede permitir en un momento determinado comprar ciertos equipos que pueda necesitar un emprendedor. Por otro lado, sí hay cierto nivel de crédito que hace 3 o 4 años atrás no existían, por ejemplo, en el caso del Banco de Venezuela y la banca comercial, el cual respondió a una solicitud del Ejecutivo Nacional de apuntalar duro el emprendimiento. Y aunque probablemente esto sea bastante minúsculo comparado con la necesidad y la cantidad de gente que quiere emprender, es mejor que nada como estábamos hace 3 o 4 años. El entorno de emprendimiento es difícil en muchas partes del mundo. En Estados Unidos lo es. Tal vez en Estados Unidos puedas tener crédito, pero las regulaciones para emprender, en general, para tener cualquier negocio, son altísimas. Es decir, te hacen muy complejo, muy difícil el hacerlo. Pero sin lugar a dudas, el principal problema para emprender es la falta de conocimientos, la falta de experiencia, la inmadurez que muchas veces la juventud conlleva cuando se hace este tipo de retos. Muchos jóvenes creen que emprender es soplar y hacer botella, que llevar un emprendimiento, un negocio, es hacerte rico a corto plazo. Tal como dice aquí, este es uno de los problemas graves, que quieres de inmediato comerte el capital de trabajo. Venezuela, a pesar de la crisis, es uno de los países donde llegar a un punto de equilibrio puede resultar más a corto plazo que en otros países de la región y mucho más aún en los países desarrollados. Sin embargo, requiere de un tiempo y a veces los jóvenes no están dados a esperar esos tiempos.